Se cortó la llamada. Genial. Bueno, qué bueno que ustedes ya entraron. Efectivamente. ¿Qué hicieron para entrar? ¿Le dieron clic de vuelta al link que teníamos, cierto? ¿Me escuchan? Sí. Chicas, ¿cómo hicieron para volver a la llamada? ¿Dieron clic en la... Sí, en el mismo link. Perfecto, genial. Déjenme entonces nada más aviso al campus virtual eso. Este, qué paja, yo pensé que lo habíamos logrado porque ya iban más de 40 minutos. Y en realidad no fue así. ¿Ah? Perfecto, ahí estoy entrando. A ver. Bueno, Luciano también entró ahí, genial. Ya estoy mandando el mensaje, nada más para que sus compañeras sepan. Esto no se preocupen porque la clase siguiente ya lo voy a tener listo para que no nos vuelva a pasar que nos corte los 40 minutos porque es una paja, pero bueno. Cosas de adaptarse a la tecnología. Ya vamos. Mm. Bien, ahí entró Paula. Perfecto. Ya vamos.
Ahí está Alejandra. Bueno, ahí lo subí al campus virtual y me parece que ya estamos, no sé si había alguna otra persona o no sé si somos los que estamos, pero igual ya lo subí al campus virtual. Y lo vamos a, digamos, si se nos terminan estos otros 40 minutos, vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Están? Si se acaba la sesión, le vuelven a dar clic, yo la vuelvo a abrir y volvemos a esto. Y nada, una disculpa ya para la clase que viene. Lo tendré resuelto para poder tener las videollamadas más largas. Pero bueno, les decía que entonces lo que sucede acá, o digamos la crítica a este recorte arbitrario, es que lo que se excluye es el punto de vista moral de las mujeres, ¿sí? Eh, Benjaví es muy clara cuando dice que la experiencia que es relevante para los estudios de Kohlberg y para la forma de teorizar de manera clásica es la experiencia masculina, ¿sí? De hecho, ahí está toda esa parte en la que Benjaví habla de el otro como el hermano, ¿sí? En lugar de hablar de la hermana. Y acá es donde va a entrar este concepto que va a ser muy importante, que es un concepto que también toma Honneth, y que Honneth, digamos, parecería aceptar el concepto, y ahí es interesante hacer dialogar eh, estas lecturas, que es la idea del otro generalizado, ¿sí? El otro generalizado sería este concepto de tomar en cuenta que existe una otredad, pero que esa otredad es una otredad, digamos, formal, ¿sí? O sea, reconocemos que todas las otras personas son personas que tienen derechos, que tienen una capacidad moral, que son eh, reflexivas, ¿sí? Y que vamos a entrar en diálogo con todas ellas. Ahora, ¿quiénes son esas otras? ¿Quiénes son esos otros? No lo sabemos, ¿sí? Porque, digamos, lo estamos pensando en términos formales, no estamos pensando en las diferencias particulares o en las circunstancias concretas, sino que estamos pensando de manera abstracta en que va a haber otros entes que se van a juntar con nosotros para discutir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esta idea del otro concreto, de acuerdo a lo que nos dice Benjaví? Es que la pretensión de universalidad o el universalismo que tienen las teorías morales es incompatible con esta forma de considerar a los otros, ¿sí? Acá vuelvo a la pregunta que había hecho Alejandra. Las teorías universalistas o la moral universalista lo que pretende hacer es tener un claim o un argumento para todas las personas, ¿sí? O sea, digamos que lo que dice es que los principios de moralidad que son encontrados a partir de esas teorías funcionan en todo lugar y en cualquier contexto. O lo que intentan hacer es decir que el contexto no es relevante para o no determina esa moralidad, ¿sí? Los principios morales universales aplican y funcionan en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? Digamos que es una postura que rechaza de tajo el relativismo cultural, entendiendo por relativismo cultural eh, que los valores y los principios morales dependen de cada cultura y dependen de las condiciones sociohistóricas, políticas y culturales de cada sociedad, para decir que no, que efectivamente hay una moral más profunda y hay una moral objetiva. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el universalismo se relaciona con el objetivismo. Entonces, lo que vienen a decirnos estas teorías es que efectivamente el universalismo se logra de esta manera hacia todas las personas. Bueno, lo que nos va a venir a criticar Benjaví es si nosotros utilizamos el contexto del otro generalizado, ese universalismo es imposible, ¿sí?
Y ahí es cuando entramos a Rawls en el análisis de este texto. Porque lo que nos dice Benjavid es el tipo de, de universalismo que está utilizando Rawls y que utilizan las teorías morales contemporáneas es un universalismo abstracto, general, que borra las diferencias. Entonces, me borra el hecho de que soy mujer, me borra el hecho de que soy indígena, me borra el hecho de que soy negra, borra el hecho de que soy pobre, en la abstracción que intenta hacer, ¿no? Es acá cuando vamos a entrar a toda esta discusión sobre la posición original de la teoría de John Rawls. A este tipo de universalismo es lo que Benjavid llama el universalismo sustitutivista, ¿sí? Hace una sustitución. Digamos que lo que hacen estas teorías es sustituir la presencia o la corporalidad, la situabilidad, lo concreto de cada persona por una cuestión abstracta, por una cuestión formal, por entes con plena capacidad racional, para los cuales las diferencias no importan y que lo único que importa es su reflexividad moral, ¿sí? Entonces, el concepto del otro concreto permite hacer esa sustitución universalista, ¿sí? Entonces, digamos, eh, lo que va a hacer Benjavid, es decir, esa teoría universalista o esa construcción universalista es incoherente epistémicamente, ¿sí? No logra ser lo que se propone. Y lo que deberíamos hacer es buscar un universalismo distinto que sí tome en cuenta las diferencias, que sí tome en cuenta el contexto, que sí incorpore todas esas particularidades que nos parecen relevantes, que es este concepto que ella va a incorporar, que es el universalismo interactivo, donde la diferencia es, digamos, el punto de partida y no algo que es corrido. ¿Tienen clara, digamos, la idea de la posición original de John Rawls? O sea, ¿alguien conoce o leyó algo de Rawls hasta antes de esto? ¿O, o no? Porque si no, estaría bien detenernos un poco ahí, o si saben que, si cuando leyeron esta parte del velo de la ignorancia, saben a qué se refiere, o si no, no tuvieron una aproximación a Rawls antes de esta clase. ¿Alguien leyó algo sobre Rawls o entiende esta idea de la posición original y el velo de ignorancia? Acuérdense que están muteadas, están silenciadas, entonces si alguien quiere hablar, tiene que desmutearse. ¿No? Ok. Ahí Jasmine ya está diciendo que ella en el chat no tuvo aproximación a sus textos. Claro, este, también pueden contestar ahí. Sí, pero poco. Bueno, paréntesis rolseano. ¿Sí? Eh, John Rawls intenta construir un mecanismo de toma de decisiones. O sea, su teoría es una teoría que se conoce como justicia como equidad, o una teoría eh, procedimentalmente pura, que lo que intenta hacer es buscar un método de razonamiento moral que sea lo más imparcial posible y que permita, digamos, la incorporación de todas las personas y de todos los puntos de vista, ¿sí? O al menos eso es lo que él se propone, ¿no? Ahora, a este ejercicio o a este método es lo que Rawls llama la posición original. ¿En qué consiste la posición original? Rawls lo que nos dice es, imaginemos esta situación originaria, esta situación pre-real, pre-natal, en la que nosotros nos encontramos como seres que estamos, digamos, por nacer, por ir a la realidad. Imaginemos, obviamente hay una cuestión ahí medio platónica, medio del mundo de las ideas, que es, imaginemos que estamos en un lugar previo a la constitución de todas nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, imaginen que los creadores de nuestra futura sociedad somos ustedes y nosotros, ¿sí? Alejandra, Yasmín, Luciano, nosotros. Todas nosotras vamos a construir esa sociedad. Entonces, aún no hemos.
nacido, aún no hemos llegado a esa sociedad que es la sociedad en la que vamos a vivir. Entonces, John Rawls lo que nos propone es, en esa posición original, nosotras lo que necesitamos es tener un velo de la ignorancia. Ese velo de la ignorancia lo que va a hacer literalmente es cubrirnos y va a hacer que ignoremos todas aquellas cuestiones situadas o todas aquellas características concretas que nos van a hacer ser lo que vamos a hacer cuando nazcamos o cuando lleguemos a esa sociedad. Entonces, yo no voy a poder ver mi clase social, yo no voy a poder ver mi raza, yo no voy a poder ver mi género, ¿sí? Yo no voy a poder ver mi nacionalidad, yo no voy a poder saber nada, no voy a poder saber si soy mujer pobre, si soy mujer pobre e indígena, si soy un varón, si soy un varón homosexual, si soy un varón trans. No voy a ver nada, ignoro todas esas cosas. Digamos que pongo un telón de fondo y entonces todas esas cuestiones situadas, todas esas características propias se quedan del otro lado y yo como un ente descorporizado, por eso la crítica que le hace Benjaví constantemente es esta idea de que concibe a los seres como seres desencarnados, me quedo en mi reflexividad y entonces voy a tomar las decisiones. ¿Por qué es relevante este ejercicio de Rawls o este método de Rawls? Porque lo que propone es, o lo que dice es, si nosotros dejamos de saber, de tener toda esa información, vamos a tomar decisiones incorporando todos los puntos de vista. Porque a mí me va a preocupar no saber si soy mujer o no, y yo no voy a querer nacer en una sociedad que sea injusta para las mujeres. Entonces, los principios de justicia que yo voy a intentar construir para las instituciones van a ser aquellos o algunos que tomen en cuenta eh, el punto de vista de las mujeres. Al mismo tiempo, yo no sé si voy a ser indígena en esa sociedad que vamos a crear. Entonces, a mí debería de interesarme contar con instituciones que incorporen también la o las perspectivas indígenas y que traten a los pueblos indígenas de manera digna. No que las traten como los tratamos ahora, sino que efectivamente corrijan eso por si me toca eh, nacer como indígena. Lo mismo si soy negro, lo mismo si soy discapacitado, lo mismo si soy homosexual, lo mismo si, etcétera. ¿Se entiende? Todas esas cosas, la propuesta de Rawls es el velo de la ignorancia, lo que nos va a permitir es que al nosotros desconocer toda esa información, podamos tomar decisiones que sean mucho más justas y encontrar principios morales y de justicia que orienten a nuestras instituciones para que nos traten a todos y a todas y a todos de manera igualitaria, ¿sí? Ahora, lo que va a hacer Benjaví es criticar esta idea abstracta, contractualista, diciendo que Rawls deja por fuera exactamente aquello que debería de tomar en cuenta, ¿sí? Porque efectivamente hay una parte en la que Benjaví hace esta crítica al contrato social o a la ficción del contrato social eh, a partir de dos elementos centrales. Uno es este de Rawls, digamos, esta construcción reflexiva de Rawls, pero antes de eso pasa por la idea del estado de naturaleza, ¿sí? Y justo lo que ella va a decir es la ficción del estado de naturaleza para los contractualistas, Hobbes, Kant, Locke, para todos, para Rousseau, para todos ellos que son, digamos, como la base de nuestras teorías morales, el problema es que es un contrato social heteronormado, ¿sí? Es un contrato social en el que el ser que se está preguntando sobre el estado civil, el ser humano que se está preguntando eso, no es un ser abstracto, sino que el sujeto en el que están pensando estos teóricos burgueses que tenían la posibilidad de hacerse estas preguntas es un ser autónomo, desencarnado y desarraigado, ¿sí? Y esa desencarnación y ese desarraigo que proponen una supuesta objetividad y una supuesta universalidad, en realidad lo que están haciendo es partir de un sujeto muy concreto, que es el varón blanco, heterosexual, propietario, para hablar de un supuesto universalismo. Es a eso a lo que se refiere Sheila Benjaví con el universalismo sustitutivista. Está sustituyendo
a la humanidad o está sustituyendo a esa universalidad de grupos por un grupo o por un sujeto y está diciendo que ese caso de ese sujeto puede ampliarse a una universalidad o que los principios o los valores encontrados desde ese sujeto o esos sujetos se pueden universalizar, ¿sí? Entonces, la crítica de Benjaviva a estos dos supuestos es primero que son engañosos y segundo es que hay prejuicios misóginos dentro de esa teoría moral y política de comienzos de la modernidad que excluyen en este caso a las mujeres y al punto de vista moral de las mujeres. Pero si nosotros vamos un poco más allá y tomamos en cuenta las otras lecturas, sobre todo la de María Karman y la de Honneth, nosotros podríamos pensar en un montón de otros sujetos que tienen un destino similar al que tienen las mujeres en este caso, ¿no? Y inevitablemente tendríamos que pensar de nuevo en los pueblos indígenas, ¿no? En cómo esta construcción de estas supuestas teorías universalistas, uno de los sujetos que permanentemente dejan por fuera es a los pueblos indígenas, a su forma de concebir la vida, a sus como visiones, a su forma de razonar. Hay una parte muy interesante y muy linda del texto de María Karman en el que ella dice, a ver, la forma de reflexionar o que la forma en la que las teorías morales tienen para concebir la racionalidad es una forma desde desde el saber, los saberes. Cuando muchas veces muchos pueblos indígenas en realidad desde donde parten es de una cuestión mucho más práctica. El saber no es solo un saber abstracto y reflexivo, sino es un saber hacer. Sí, hay una cuestión práctica que incorpora un montón de conocimientos que son recortados y que no son tomados en cuenta por nuestras teorías y por todo eso. Bueno, acá esto que Benjavín nos está poniendo en el centro nos sirve también, nos da herramientas para pensar, digamos, uno de los temas centrales que tiene que ver con el recorte de las experiencias, de las cosmovisiones indígenas, de las prácticas comunitarias indígenas, de los principios y creencias indígenas que son también recortadas por este supuesto universalismo que no es tal, ¿sí? Digamos que la conclusión de Benjavín en ese sentido es que es necesario incorporar el otro concreto porque tenemos que hacerle frente a toda esa abstracción y a esa formalidad imaginativa del otro generalizado, ¿sí? Tenemos que meter historia, tenemos que meter identidad, tenemos que meter individualidad, ¿sí? Entonces tenemos que meter otros tipos de razonamientos, tenemos que meter otros tipos de principios que hagan funcionar nuestras teorías para que podamos incorporar las diferencias. Porque al contrario de lo que sostienen estas teorías, las diferencias en estos casos complementan y fortalecen. ¿Sí? O sea, el reconocimiento de esas diferencias, y acá rebotamos con Honneth, el reconocimiento de todas esas cosas que son dejadas por fuera, son importantes para razonar moralmente. Tomar el punto de vista de los otros, digamos, no, y esto es algo casi textual de lo que dice en Javier, no es razonar detrás de un velo de la ignorancia, ¿sí? Ese razonamiento moral de tipo Colbert, Kant, Rawls, frustra a las mujeres y el conocimiento contextual que tienen las mujeres. Pero ya también, digamos, lo que podemos hacer con estos otros textos es saber que no solo se trata de las mujeres, sino de otros grupos que epistémicamente son relegados por esas teorías universalistas, ¿no? Entonces, ahí podemos plantearnos distintas preguntas. Es como eh, preguntas que hace Benjavín. Eh, esa forma de reflexionar abstracta, que borra las diferencias, que borra las particularidades, que toma en cuenta este otro tipo de seres, nos hace llevar a la pregunta de, bueno, ¿y esos seres que están haciendo el ejercicio de la posición original, esos seres que tienen el velo de la ignorancia, son seres humanos realmente? O sea, ¿en verdad incorporamos una pluralidad de perspectivas en la posición original de roles? Porque pareciera que si tenemos que quitarnos todo lo que nos hace ser lo que somos y convertirnos en este eh, sujeto no mental, este sujeto
de razón pura, abstracto y descontextualizado, pareciera que lo que nos hace ser humanos y lo que nos hace tener en cuenta los intereses y los intereses de las demás personas se pierde detrás de ese velo de la ignorancia, ¿se entiende? Entonces, esto es algo que Habermas y que Benjamin cita ahí, es lo que Habermas llama un razonamiento monológico kantiano, ¿sí? En el que las personas pueden razonar por sí solas y llegan al razonamiento solos y por sí mismos y pueden encontrar la solución a los problemas morales y a los dilemas éticos más importantes del mundo por sí mismos, sin incorporar a nadie más. Bueno, la crítica de Benjamin en este sentido es decir, eso nos acerca mucho más a terminar ser un ser racional, pero que parecería muy poco humano, o que se queda por fuera del ser humano, y hace que la incorporación del otro concreto no sea posible. Entonces, el supuesto que era el punto de partida de Benjamin de decir que el universalismo es epistémicamente incoherente si no incorpora al otro concreto, o que es epistémicamente incoherente partiendo de la base del otro generalizado, se cumple en este sentido, ¿sí? Es decir, no podemos pensar en el otro, no podemos pensar en los otros, no podemos pensar en las otras o en les otras, si sacamos todo esto de en medio, ¿sí? Porque es esa identidad, son esas particularidades, son esas diferencias las que son relevantes y las que deberíamos tomar en cuenta para la moralidad. ¿Se entiende esto? Se entiende perfecto, dice Yasmín. Ahí hay una manita acá. Bien, dudas, comentarios. Comentarios, reflexiones, acá sí, díganme qué piensan, qué opinan, qué les genera. Esto es algo que sabían, cómo lo relacionan con el tema de los pueblos indígenas, cómo esta cuestión del reconocimiento, del desprecio, de la humillación, puede ayudarnos a nosotras para pensar estas cosas o qué les genera. Díganme un poquito qué piensan. Luciano ahí dice que bien, también. ¿Quién se anima a hacer algún comentario o alguna reflexión? Tienen que desmutear sus micrófonos. A ver, ahora puedo escuchar a todas porque ya las desmuteé. Sepan que tengo el poder de silenciar y el poder de darles voz, lo cual es bastante autoritario para las cosas que estamos discutiendo, pero bueno, yo tengo ese poder. A ver, anímense. Alejandra, porque vos me hacías estas preguntas concretas. No sé si hubo alguna pregunta que no respondiera o que tengas nuevas dudas o si quedó claro como los puntos que vos me planteabas. No, quedó bastante claro. Igualmente, mientras iba leyendo el texto, releía constantemente cada párrafo intentando entender un poco más y cuando terminé de leerlo pude llegar a las conclusiones que nos diste, así que lo entendí bastante bien, me parece, y bueno, obviamente con tus explicaciones quedó perfectamente claro. Perfecto. Elis, Ángel, Paula, Luciano, Yasmín, ¿alguna cosa que no les quede claro, algo en lo que quieran profundizar? No, queda todo claro, creo. Y sí, no sé. Pienso No, que por ahí, perdón, sí, no, sigan. no, decía todo claro, es que... Sí, Alejandra. Por ahí Ajá. el texto de Honet, que no lo hablamos bastante, Uh-huh. me hace reflexionar que incluye, no habla específicamente de las mujeres o de los pueblos indígenas, y eso me hace pensar que también se incluye como también a otro tipo de grupos, a todos en realidad, como a los hombres y las mujeres en general. Uh-huh.
y eso también me parece interesante, digamos. Pero bueno, dado que esta clase es de pueblos indígenas y género, es como nada más pensarlo por ese lado. Claro. Además que, imagínense, o sea, una ventaja del texto de Honet, que digamos podría dejárnoslo un poco más en general, es utilizar sus herramientas analíticos para pensar los casos que quisiéramos. De nuevo, podría ser discapacidad, podría ser mujeres, podría ser pueblos indígenas, particularidades internas a esas discusiones, mujeres indígenas, hombres indígenas, gays, mujeres indígenas lesbianas, la pobreza en sus distintas dimensiones. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros tomamos Ben Habib, tomamos Karman y tomamos Honet y nos armamos de esos elementos analíticos, nosotros podemos decir, ok, vayamos a ver ahora sí las experiencias que han tenido estos grupos y estos sujetos y ver, por ejemplo, desde Honet, cómo han sido las formas de desprecio y las formas de humillación que han sufrido estos grupos. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el tipo de humillación, exclusión y opresión que han sufrido los pueblos indígenas, para ver qué elementos de reconocimiento o qué formas de reconocimiento serían necesarios para que nosotros pudiéramos empezar siquiera a ser capaces de escucharles, ¿sí? Porque hay una parte del texto de Honet en la que pone tres dimensiones de desreconocimiento o de desprecio y tres, digamos, formas de compensación o elementos que podrían permitir el reconocimiento, ¿no? Que es cuando habla de el desprecio físico, el desprecio, digamos, a la capacidad moral y el desprecio a los grupos o a las formas de vidas en general. Y frente a ellos opone el amor, el derecho y la solidaridad. ¿Sí? Entonces, a través de estas cosas nosotros podemos generar herramientas de reconocimiento para poder darles cuerpo y para poder, digamos, visibilizar a estos sujetos. Pero si nosotros no, o sea, digamos, si esos grupos y esos sujetos están invisibilizados, si el tipo de desprecio y humillación que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas es a tal grado que ni siquiera podemos verles, entonces nosotros vamos o podríamos llegar a una pregunta que es, de hecho, la pregunta que está atada a la clase 8 del programa. Es, ¿pueden hablar los pueblos indígenas? Y esto no es, obviamente, literal en el sentido de si pueden hablar o no, porque no solo pueden hablar, sino que lo hacen, sino si pueden hablar en un sentido de esto que estamos hablando, de la intersubjetividad. La otra forma de hacer esta pregunta, que es necesaria y completa, es, ¿podemos escuchar lo que los pueblos indígenas tienen para decir? Es decir, nuestras instituciones, la forma en la que funciona el derecho, los prejuicios que tenemos, los sesgos que tenemos para concebir esa otredad, esa diferencia, nos permiten a nosotros escuchar lo que esos sujetos oprimidos y excluidos tendrían para decir. Podemos concebir, por ejemplo, principios tan distintos como los que parten del giro biocéntrico que nos explica María Karman. O sea, podemos escuchar qué es lo que un indígena nos podría decir sobre el Suma Causai o sobre el Suma Camaña. O sea, tenemos la capacidad de escuchar, tenemos la capacidad de incorporar esas reflexiones, esas diferencias, etcétera, porque si nosotros partimos de la abstracción y de la generalidad y de esto muy kantiano o rawlsiano, uno diría, bueno, sí, obvio, si nosotros queremos escuchar, o sea, si somos seres reflexivos y podemos escuchar razones y si los pueblos indígenas vienen a hablarnos, nosotros estaremos acá para escuchar. Pero si somos un poco más críticos y utilizamos todas estas herramientas, tal vez nos demos cuenta de que la forma de pensar nuestras teorías y de que la forma de construir nuestras instituciones están cimentadas sobre presupuestos que hacen que no tomemos en cuenta aquellas cosas que deberíamos indispensablemente tomar en cuenta para ser capaces de escuchar, ¿sí? Porque de nuevo, vuelvo a la clase 1 y a esta introducción breve que yo les hacía en la clase 2, en la clase que fue videograbada.
no se trata de venir a desentrañar o a descubrir qué es lo que los pueblos indígenas quieren, o qué es lo que intentan decirnos, o cuáles son sus intereses legítimos y qué es lo que sí vale y lo que no vale. No, porque ellos lo tienen bastante claro. La idea es preguntarnos si un diálogo es posible y qué cosas que son indispensables para el diálogo podemos tener o no en estas situaciones. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros volteamos al desprecio y la humillación, vamos a poder ver aquellas situaciones o aquellos casos en los cuales ellos han sido tratados de manera indigna, en las cuales su integridad y su dignidad básica, que es lo mínimo que se necesita para entablar un diálogo, han sido dinamitados. Y si han sido dinamitados en ese sentido, entonces pareciera que el diálogo no es posible. ¿Se entiende esto? Sí, no, hay preguntas. Claro, efectivamente, Paula ahí está comentando que esa respuesta la dan los debates en estados como Ecuador o Bolivia, ¿no? Hay una parte en la que María Carmen hace una reflexión, efectivamente, sobre cómo hay distintos estados que han incorporado estos principios. Ahora, vamos a ver más adelante, que de hecho es en la clase que sigue, si no me equivoco, clase 4 o clase 5, vamos a ver cuáles han sido algunos límites con los que se han encontrado incluso esos estados al intentar incorporar las perspectivas plurinacionales con una visión occidental o con sistemas capitalistas o con sistemas extractivistas, ¿no? ¿Hasta dónde esto llega o no? Efectivamente, los ejemplos que tenemos para seguir y los casos paradigmáticos para, digamos, aprender de ellos, sin duda están allá, ¿no? O sea, Ecuador y Bolivia son referentes fundamentales para pensar estos problemas. Ahora lo que tenemos que ir es, efectivamente, vamos agarrando estos cimientos y estas bases para profundizar y preguntarnos sobre ello. ¿Se entiende? Digamos, los procesos jurídicos de incorporación de los derechos de la naturaleza y del giro biocéntrico en Ecuador y en Bolivia, efectivamente son procesos de reconocimiento. ¿Sí? O sea, en términos de lo que hemos estado analizando acá, alguien podría decir, claro, constitucionalizar esos principios es una medida de reconocimiento a esa diversidad, a esas diferencias, a esas cosmovisiones, ¿no? Ahora hay que ver qué necesitamos para volver efectivo o para ir hacia allá o para incorporar o para generar diálogos a partir de ese reconocimiento. ¿Se entiende? Sí, Alejandra. Ese reconocimiento podría relacionarse con el patrón de reconocimiento del texto de Honneth del derecho. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Sí, estaría en esa segunda dimensión, y ahí, por ejemplo, Paula comenta, es un paso, pero hay que modificar la sociedad. Porque efectivamente, pareciera que el tercer escalón que también nos mete Honneth, que tiene que ver con la solidaridad, pasaría ya no solo por lo jurídico, sino por lo epistémico, por lo social, por un nivel de reconocimiento más profundo, que ahí Honneth marca como solidaridad, pero es algo que pasa efectivamente por un reconocimiento pleno de la subjetividad o de la capacidad moral plena de los otros sujetos. ¿Sí? El derecho es un primer paso, ahora el derecho no es suficiente. ¿Sí? No, por supuesto. Paula ahí, por ejemplo, pone que la situación de Bolivia está en esa contradicción. Sí, efectivamente, yo creo que hay muchos avances y hay algunos retrocesos en los procesos de Bolivia y de Ecuador que vamos a ver en las clases siguientes, porque de hecho varias de las lecturas están enfocadas para darnos herramientas críticas para pensar esas situaciones. Entonces vamos a ir hacia allá. ¿Sí? Seguimos sumando bloques que van a conectarse con las otras cosas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Estamos bien? No, yo quiero agradecer porque, nada, ver esto en la Facultad de Derecho, leer estos textos es una joya para mí. Son temas de los que siempre hablo y sobre los cuales reflexiono.
y la verdad que tener este espacio en la UBA para hablar es buenísimo. Bueno, gracias por eso y qué bueno que les estén pareciendo interesantes. Sepan que, de nuevo, esta es la idea de este curso, meternos en temas, ir interconectando, ir agarrando conocimiento y que después ustedes tomen una elección sobre el tema el que quieren trabajar y obviamente ahí yo les ayude con más bibliografía, con más recursos para la monografía que terminen haciendo al final. Entonces, esto es quitarnos prejuicios, digamos, de construir formas de pensamiento con las que ya veníamos, darnos nuevas herramientas y después que cada quien siga su camino en eso. Así es que vamos adelante. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron ahora. Recuerden eso, o sea, recuerden que la idea en esta cuarentena de nosotras y de nuestro trabajo es apoyarles y que esto no sea una carga más. Ya sabemos que es bastante difícil la situación, ¿sí? Así es que, nada, en la medida de sus posibilidades sigan con las lecturas, sigamos trabajando de esta manera y que esto no se convierta en una fuente extra de ansiedad, sino en algo en lo que ustedes puedan descargarse, que les sirva para, digamos, procesar el encierro y esta situación complicada que estamos viviendo. ¿Sí? Al final, creo que la filosofía y el pensamiento moral no tiene mucho sentido si no nos ayuda para intentar hacer que el mundo sea un poco mejor. Y todas estas cosas que nosotros nos estamos preguntando acá y que estamos intentando reflexionar, se conectan mucho con lo que está pasando en el mundo y con las distintas situaciones que los grupos y pueblos en el planeta están teniendo. Así que todo esto nos debería de ayudar un poquito para tener una visión crítica y para estar un poco mejor. Sí, tal cual. Bueno, si no hay nada más, damos por concluida la reunión. Con esto tendríamos nuestra tercera clase. Estos 2 videos los voy a subir también al canal de YouTube para que sus otras compañeras que no pudieron estar presentes los escuchen. Y también si ustedes quieren volver a algún concepto o algo así, lo hagan. De todos modos, si les sale alguna otra duda cuando terminen los textos o cuando realicen los textos que no han hecho, me escriben al mail y yo estoy ahí igual de encerrado que ustedes para contestarles rápido. ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan linda semana. Nos vemos. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.